¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva presentación en donde vamos a explicar un poco al respecto del comportamiento elástico de los materiales de acuerdo al comportamiento esfuerzo-deformación. Previamente hemos dado las características generales del comportamiento esfuerzo-deformación de un material metálico que se comporta de manera dúctil. Como decíamos, ahora nos vamos a concentrar en la parte elástica, es decir, el comportamiento elástico que presentan los materiales, especialmente metálicos. Inicialmente, cuando el material está sin que se le aplique ninguna fuerza, ningún esfuerzo, pues entonces tendrá ciertas características que están determinadas por su estructura cristalina, su composición química, y en función de esas características pues tendrá ciertas propiedades, cierto comportamiento determinado por su capacidad para resistir a la aplicación de un esfuerzo en función de la deformación elástica que se genera debido a la aplicación de ese esfuerzo. Entonces, aquí hay una representación esquemática de cómo podría verse de manera ideal el arreglo atómico de un material metálico que no presenta ningún esfuerzo y que tampoco presenta ninguna deformación. Sin embargo, al momento en el que se genera una carga que genera un esfuerzo, pues entonces se ocasiona una deformación. Esa deformación, dentro de un rango específico, tendrá un comportamiento elástico, es decir, se generará deformación en el rango elástico. Esa deformación ocasionada por ese esfuerzo en los materiales metálicos se observa por el comportamiento recto inicial en el gráfico esfuerzo-deformación. Ese comportamiento lineal obedece a la ley de Hooke. Es decir, existe un comportamiento del material en el rango elástico que estará determinado por la ley de Hooke, que se representará en función de la pendiente característica del material debido a la aplicación del esfuerzo y que ocasiona esa deformación plástica, una determinada constante. Esa constante es el módulo de elasticidad o módulo de Young. El módulo de elasticidad o el módulo de Young es una propiedad inherente de los materiales, es decir, depende, como ya mencionábamos, de su característica inicial de composición química, estructura cristalina y fundamentalmente también en el caso de los materiales metálicos por el enlace metálico por el cual está formado. Es decir, existen entonces un arreglo atómico específico que para poder romper a ese enlace fuerte metálico se requiere de una gran cantidad de energía. Como decíamos entonces, es una propiedad inherente de los materiales el módulo de elasticidad. Por lo tanto, el módulo de elasticidad no es el mismo para un acero o para los aceros que para las aleaciones de base cobre o que para las aleaciones, por ejemplo, base níquel o que para las aleaciones de aluminio. Vamos a representar ahorita aquí en este momento, vamos a tomar una fotografía y representar esquemáticamente la pendiente que podría tener un acero. Por ejemplo, un acero podría tener un comportamiento de este tipo, siempre atendiendo al comportamiento lineal elástico del material. Por ejemplo, una aleación base cobre podría tener este comportamiento y tal vez una aleación de aluminio este comportamiento. Podemos ver entonces que existen tres pendientes diferentes, es decir, el nivel del esfuerzo con respecto de la deformación cambia. ¿Sí? Entonces decíamos, esto sería para un acero, esto sería para una aleación base cobre y tal vez esto para una aleación de aluminio. Como podemos ver entonces, estas pendientes son diferentes. Por lo tanto, entonces esa medida, o en medida en que son diferentes esas pendientes, van a establecer el grado de rigidez de los materiales. Podríamos entonces observar aquí directamente que un acero sería entonces un material que es más rígido que una aleación base cobre.
y que la aleación base cobre probablemente sea más rígida que una aleación de aluminio. Es importante mencionar que aquí no existe una diferencia tan notable, pero por ejemplo entre el acero y un aluminio pues sí puede existir aproximadamente 3 veces más valor del nivel del módulo de Young respecto del acero que del aluminio. Entonces, existirán diferentes comportamientos en función del módulo de Young y existirá entonces diferente nivel de deformación elástica impuesta para un mismo nivel de esfuerzo. Esa medida pues de la deformación que se impone debido a la aplicación del esfuerzo en el comportamiento elástico de los materiales llegará a una determinada zona en donde va a presentarse este punto o esta área, digamos una zona aquí, en donde la deformación deja de ser elástica, es decir, la deformación debido a la aplicación del esfuerzo comienza a tener una deformación permanente, es decir, cambia del rango elástico al rango plástico. Eso significa que al momento de cargar al material y descargar al material, habrá una deformación permanente. En el caso de la deformación del comportamiento elástico del material, si existe una carga y no se rebasa a la afluencia, pues entonces regresará, al momento de que cesa la aplicación de una carga, a su posición siempre en deformación cero. Pero cuando se rebasa este punto, pues entonces esta deformación, debido a la aplicación de la fuerza que genera el esfuerzo, pues establecerá entonces a un nivel de deformación que ya no será elástica, sino tendrá entonces una componente elástica y una componente plástica. Habrá una deformación total en donde ya existe deformación permanente. Por lo tanto, entonces resulta muy importante definir a los puntos que se pueden encontrar en esta zona. Vamos a regresar un poco a la presentación. Y para ello se han definido 4 puntos específicos muy bien establecidos. Considerando entonces a la afluencia en términos generales se relaciona con el nivel del esfuerzo en donde existe una deformación específica muy pequeña, permanente, es decir, una deformación plástica. ¿Sí? Sin embargo, pues habrá que definir estos 4 puntos que son muy específicos. Como es muy subjetivo el poder determinar en dónde es donde comienza ese cambio de la parte lineal a la parte no lineal en el comportamiento esfuerzo-deformación de los materiales, pues entonces se debe de especificar de manera muy concreta o identificar de manera concreta cuál sería, por ejemplo, el límite de proporcionalidad. El límite de proporcionalidad está justamente relacionado con el nivel del esfuerzo que puede aplicarse y que establece una deformación específica que es proporcional en todo momento con el comportamiento elástico del material, es decir, se observa por la porción recta del gráfico esfuerzo-deformación o de la curva esfuerzo-deformación. Es decir, sería entonces, si regresamos aquí, cualquier nivel del esfuerzo antes de que se genere deformación permanente que define una deformación elástica del material. Entonces hay un nivel de esfuerzo que establece una deformación elástica, otro nivel de esfuerzo que define a otra deformación elástica. En todo momento se mantiene esa proporcionalidad, ese comportamiento elástico del material definido por a la parte recta. Cuando comienza a desviarse esa parte recta, pues entonces ahí es en donde podríamos determinar el límite de proporcionalidad. Sin embargo, como decíamos, pues es un tanto subjetivo el poder establecer eso. Debido a ello, entonces, es que se establece también el límite elástico. El límite elástico, pues es el nivel de esfuerzo que puede soportarse
que puede soportar el material sin que se genere ninguna deformación permanente. Ese límite elástico se puede determinar pues, a través de la medición de la deformación en el ensayo de tensión con elementos de medición de deformación convencionales, por ejemplo, los extensómetros que se utilizan directamente sobre de las probetas en el ensayo de tensión. Y es importante mencionar que ese límite elástico generalmente es mayor, ¿sí?, que el límite de proporcionalidad. Sin embargo, requiere de un procedimiento de carga y descarga para poder identificar en dónde justamente no se presenta esta deformación permanente. Por otro lado, también tenemos al límite elástico real. El límite elástico real pues, se basa en la medición experimental de deformación a través de instrumentos sensibles o muy sensibles para la medición de la deformación, y está basado con una cierta cantidad de deformación permanente que se relaciona con un cierto número de dislocaciones. Para ello, pues es muy común utilizar, por ejemplo, probetas de este tipo, en donde donde utilizamos una galga extensométrica para poder entonces medir el cambio en la deformación en un nivel en el nivel de las microdeformaciones. Por ejemplo, puede ser en el orden de 2 por 10 a la menos 6 microdeformaciones. Entonces, este procedimiento de carga y descarga permite establecer de una manera muy precisa cuál sería, por ejemplo, el límite elástico real observado justamente por el cambio en la medición de la deformación durante el ensayo de tensión. Y bueno, pues lo más común para la determinación del nivel del esfuerzo de fluencia, porque mencionábamos pues los otros tres puntos que se encuentran también ahí en esa área, pues serían un tanto complejos o un tanto imprácticos de poder determinar. Por ello es que se ha establecido un criterio de aceptación para poder establecer al esfuerzo de fluencia. Y uno de ellos es el establecimiento de un nivel pequeño de deformación permanente, que generalmente está basado con un 0.2% de deformación. Es decir, es la fuerza que se genera al 0.002 o el 0.2% de deformación sobre del área de la sección transversal durante el ensayo de tensión. Eso nos va a establecer entonces al nivel del esfuerzo de fluencia o el nivel del esfuerzo cuando hay una deformación del 0.002 o el 0.2%. Para poder determinar ese nivel del esfuerzo de fluencia, pues regularmente lo que hacemos, o lo común, lo convencional, lo que se debe de llevar a cabo es identificar a la porción recta del comportamiento lineal del material y entonces establecer una paralela al nivel del esfuerzo del 0.2% de deformación. Entonces, la intersección con el gráfico esfuerzo-deformación sería entonces el esfuerzo de fluencia al 0.2% de deformación. Entonces, esa es una forma de poder determinar al esfuerzo de fluencia al 0.2% de deformación. Y también existen algunas otras que pueden ser también aceptables y que inclusive están normalizadas. Por ejemplo, se puede observar aquí en este caso, de este gráfico esquemático, el cambio gradual del comportamiento elástico lineal al comportamiento plástico. Esto sería entonces esta parte, digamos, aproximadamente horizontal que se presenta a un nivel de esfuerzo específico, podría entonces considerarse como el nivel del esfuerzo de fluencia. O inclusive podríamos trazar una vertical a un porcentaje de deformación determinado para poder entonces intersectar con una vertical a este nivel de deformación y poder entonces establecer un nivel del esfuerzo de fluencia a este nivel específico de deformación. Bien, pues por hoy sería todo y en próximos videos estaremos explicando algo más del comportamiento elástico e inclusive del comportamiento plástico de los materiales. Gracias.